tal? Buen día. Mi nombre es Enrique Nandayapa y les doy la cordial bienvenida a Ford Dialéctica de manera virtual. Les agradezco mucho por estarnos acompañando. Y bueno, debido a problemas técnicos estamos iniciando 3 minutos tarde, por lo cual les pedimos una disculpa a quienes nos siguen, nos acompañan, ya han estado pendiente de la emisión del foro. Y bueno, quería iniciar comentándoles que el foro de febrero se vio suspendido en forma intempestiva precisamente por el tema del COVID. Me contagié y para evitar el proceso de estar contagiando a más miembros o conocidos, pues tuvimos que cancelar el foro a último momento. Sin embargo, estamos retomando y les agradezco mucho nuevamente por su compañía. Previo a las vacaciones de Semana Santa, les quiero recomendar que por favor no bajemos la guardia y que mantengamos todas las medidas de prevención que nos han indicado hasta el cansancio en todos los medios de comunicación, precisamente para evitar la propagación de este contagio, de este virus famoso, ¿no? Y bueno, sin más, les quiero dar la bienvenida al doctor psicólogo, maestro Juan Carlos Vázquez, quien nos va a hablar de un tema que en la actualidad pues es bastante relevante, actual, y sobre todo que implica acciones de mucha reflexión, que hay que concientizar, razonar y sobre todo estructurar de manera clara nuestro pensamiento para darle pues los debidos procesos y la implementación que requiere, ¿no?, esta sociedad actual. Juan Carlos nos trae el tema el día de hoy de configuraciones, ¿no? Y es como un juego de palabras, configuraciones de la masculinidad. Es un tema que ha tomado un poco de fuerza ahora con el 8M, en el que, pues bueno, ustedes saben, ya van varios años en los que se realizan marchas de protesta y lamentablemente pues con pérdida del enfoque muy clara debido a pues actos de vandalismo que tampoco se pueden ocultar ni se pueden minimizar, pero que de alguna forma pierden el enfoque y el objetivo de estas protestas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como hombres, como caballeras, como personas del sexo masculino, tenemos que concientizar también esa parte y pues cuenta de protestar, yo creo que más bien actuar y ya generar esta conciencia de lo que implica el compaginar la cuestión femenina y masculina de pues, las partes, ¿no?, para una sociedad más integrada y equitativa. Le damos la bienvenida a Juan Carlos. Muchas gracias Enrique. Gracias. Adelante. ¿Sí? Todo tuyo. Bueno, gracias. Pues, así como lo ha comentado Enrique, estoy muy contento de que se me haya invitado para poder hablar un poquito sobre el tema de las masculinidades, que en la actualidad ha cobrado cierta vigencia, ha cobrado más relevancia en el aspecto social. Hay muchas implicaciones socialmente, culturalmente, psicológicamente, que van atravesando nuestra realidad personal y de alguna manera, en vez de ir causando más certezas, ir causando más respuestas, pareciera que lo que hay es más incertidumbre y más suma de preguntas que se van generando a raíz de estos choques que tenemos entre diferentes posturas y diferentes ideas sobre las acciones y las prácticas y las ideas que tenemos. Este tema a mí me ha llamado la atención desde hace un tiempo, el tema de las masculinidades, de la masculinidad, precisamente porque en mi práctica profesional, yo como en la práctica psicológica, me corresponde en la institución donde laboro atender a una diversidad de personas, y en algún momento me tocó una oleada de atención de mujeres víctimas de violencia de algún tipo, de cualquier tipo, donde
estas víctimas de violencia eran principalmente, sus agresores eran pues sus parejas. Y entonces emerge en mí la duda de por qué las mujeres están sufriendo lo que sufren. Sin embargo, a mí también me pasó, hubo una invisibilidad sobre la atención del tema, y entonces en mi práctica profesional me corresponde atender a las mujeres víctimas de la violencia que sufren. Sin embargo, se oculta la parte del agresor. Poco a poco empiezo a atender a los hombres que generan o ejercen algún tipo de violencia hacia las mujeres. Y entonces la pregunta que en algún momento me hice sobre qué está pasando con estas mujeres empieza a tener un sentido diferente respecto a qué está pasando con estos hombres que atacan a estas mujeres con las que tienen algún vínculo afectivo, algún vínculo simbólico relevante en sus vidas, ¿no? Son sus madres, son sus hermanas, son sus esposas, son sus novias, ¿no? Son sus hijas. ¿Qué está pasando con esta parte, con estos agentes de violencia? Sin embargo, el tema, si bien parte de un punto focal que es la violencia, empieza a perdurarse en mí también la idea de qué pasa en realidad con los hombres, qué pasa en realidad con nosotros los hombres como los que estamos ejerciendo, los que estamos siendo agentes en el campo social, en el campo privado también, en la familia. Estamos siendo agentes de un montón de construcciones sociales y culturales. Entonces, ¿qué pasa con nosotros en el tejido social? Y poco a poco entonces me empiezo a orientar sobre el tema de las masculinidades, de la masculinidad, ¿sí? Es un tema bastante amplio, no es un tema actual, en realidad se viene manejando desde hace 70 años aproximadamente. Sin embargo, pasa algo paradójico, no han habido movimientos sociales, al igual que el feminismo, por ejemplo, que genere una visibilización de la masculinidad por cuenta propia, ¿no? Sin embargo, hoy en día, hablar de la masculinidad, pues hasta cierto punto es colocarse en una posición bastante incómoda para muchos hombres. Lo vemos en la cotidianidad, lo vemos en la calle, lo vemos cuando nos vemos con nuestros compas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, etc. Empezamos a hablar sobre la masculinidad y hay tantos discursos que convergen y chocan al mismo tiempo que yo noto una actitud incluso de incomodidad, de recelo, de no puedo hablar aperturadamente de lo que yo pienso que es ser un hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque temo que venga la censura, la prohibición social a decirme un montón de etiquetas, y entonces lo que hago es callar. Sin embargo, el hecho de callar y el hecho de no decirlo y no hacerlo no implica que no se piense, que no se sienta y que no se actúe de otras maneras en lo privado, sobre todo, ¿no? Entonces, hoy en día hablar de la masculinidad es colocarse en un lugar incómodo. Sin embargo, es importante y necesario que nos planteemos ese lugar, aunque sea incómodo, y hablar desde lo que actualmente se representa ser hombre, ¿sí? El estudio de la masculinidad ha avanzado en los últimos años gracias a muchos movimientos sociales y académicos que han causado en gran parte que se visibilice que el hombre es un constructo social también, ¿sí? Y en función de eso, hoy encontramos las masculinidades. Ya no hay una sola masculinidad, pues. Ya no podemos hablar en tanto que constructo de una sola masculinidad como si habláramos de una universalidad del hombre, así como en su momento se intentó
a ser una universalidad de la mujer. Y gracias a los estudios de género, gracias a los estudios del feminismo, se ha ido diversificando y se ha ido aperturando una gama de puntos o de nodos que son importantes en el entramado social en relación a nosotros, ¿sí? a la posición o al vínculo de hombres y mujeres. Bueno, entonces, eso nos trae a colación de que las masculinidades y lo femenino se plantean en un medio cultural, ¿sí? Este medio cultural está íntimamente relacionado con la subjetividad de cada uno de nosotros, ¿sí? La cultura y el sujeto tienen una relación simbiótica prácticamente, pero cargada de múltiples malentendidos, ¿sí? No podemos entender la cultura desde una posición neutral, no podemos comprender la cultura desde una posición unívoca y que tanto hombres y mujeres empatamos o nos amalgamamos de alguna manera sin estos malentendidos. Me parece que es completamente lo contrario. Cuando nosotros interactuamos y nosotros nos relacionamos, lo que hacemos es un choque subjetivo, incluso es un choque corporal. Con nuestro cuerpo real nos chocamos muchas veces. En ese sentido, estamos hablando de una serie de malentendidos que nos van causando un entendimiento. Somos tan diferentes que, por ejemplo, la naturalización de nuestros encuentros no puede ser a través de nuestros sexos. Lo digo así porque de manera cotidiana a veces creo que terminamos cayendo en un choque de sexos. En lo que en algún momento se hablaba de una manera muy irónica de guerra de sexos, ¿no? Hoy en día lo podremos entender como esta guerra de sexos o esta diferenciación marcada desde lo sexual en nuestra carga biológica, en nuestro montaje de lo natural. No es posible emplearlo como una explicación de cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres, ¿sí? Yo en esta ocasión solo me voy a quedar tratar de describir la relación que yo encuentro con los hombres y con las mujeres en una relación heterosexual, en una relación heteronormativa, porque en realidad en mi práctica profesional es lo que yo veo en lo cotidiano, en lo diario. Y eso no quiere decir que exista nada más esta línea. Existen una diversidad de masculinidades y de relaciones de género muy amplia. Sin embargo, pues es bastante tan amplio que no nos daría tiempo de poderlo abordar. Bueno, entonces, siguiendo la línea de la naturalización de los sexos, podríamos entender que aún encontramos argumentos en el día a día de que el hombre está bien diferenciado por el sexo que plantea, al igual que la mujer, que el hombre en tanto sigue siendo hombre porque su código genético plantea una serie de características ya dadas por el montaje biológico que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si hay algo que nos ha distinguido como especie a los seres humanos, es que no nos debemos exclusivamente al orden biológico, no nos debemos exclusivamente a la carga genética que poseemos, ¿sí? En la época de la Ilustración también creíamos que el hombre era un animal racional y tampoco nos debemos a la razón, ¿no? Hoy en día sabemos que el aspecto cultural y el aspecto simbólico en gran manera determina ese montaje biológico. Hoy en día no tenemos la certeza de que lo biológico es constituyente de nuestra subjetividad, por ejemplo. Y en ese sentido podemos hablar de que las realidades se van transformando en la posición que nosotros vayamos teniendo conforme a nuestra historización como sujetos que somos.
Y esa historización determina y transforma el montaje biológico. Tan así es que en la actualidad somos capaces de modificarnos en nuestro cuerpo real, nuestro cuerpo concreto, para poder más o menos establecernos de una manera coherente con nuestras identidades de género, con nuestras orientaciones sexuales, con nuestras identificaciones subjetivas en nuestra configuración psicológica, ¿sí? Entonces, si partimos de lo biológico, sí partimos como un constituyente de nuestro cuerpo orgánico, pero no es algo definitivo que podamos emplearlo como una determinación para poder hablar y explicar una realidad cuando nos encontramos y muchas veces nos desencontramos con el otro. Y en ese sentido, las diferencias, las discrepancias y las tensiones que vamos teniendo, así como las distinciones en toda interacción humana, constituye una base de género en la realidad social. Y esto nos da la oportunidad de observar que realmente lo que subjetivamente estamos viendo es que, en tanto que hombres y mujeres, tenemos una característica que es lo inconforme, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo inconforme? Lo que desde estas tensiones y estas discrepancias no logramos ubicar coherentemente con nuestro género, con nuestras exigencias culturales, con lo que nos exigen, por ejemplo, en este caso, como hombres, lo que nos exigen ser, hacer, sentir, ¿no? Producir, la imagen que nos exigen proyectar. Lo inconforme es una parte inherente de lo que vivimos hoy en día, porque la imagen que yo poseo como hombre no corresponde muchas veces con lo que yo deseo, con lo que yo siento o con lo que me exigen. Y en ese sentido, la inconformidad crea una figura, ¿sí? Una figura más a la que yo poseo. Y muchas veces la imagen que yo tengo no corresponde con esa figura que está impuesta. Bueno, pues esas figuraciones viven y coexisten en mí y van dando forma a cierta identidad que según poseo, ¿sí? Por ejemplo, desde el psicoanálisis estaría muy discutida la cuestión de la identidad o de las figuras, porque se plantea más bien una identificación, ¿sí? Cómo subjetivamente nosotros, esta imagen que yo poseo es una imagen que tiene una multiplicidad de identificaciones, ¿sí? No hay una imagen unívoca. Y partiendo desde esa multiplicidad de identificaciones, vamos construyendo una serie de imágenes que más o menos dan cierta expresión subjetiva de lo que yo soy, ¿sí? Pero esa identificación al mismo tiempo puede ir cambiando en función de qué cosa. Hoy en día lo vemos, de los movimientos sociales, ¿sí? Los movimientos sociales que hoy observamos no son del todo nuevos, no son del todo modernos, por así decir, ¿no? Son movimientos que de alguna manera se han venido gestando a lo largo de la historia por estas mujeres que tienen una carga ideológica, que están luchando por lo que se considera una minoría, luchando por un sector que ha sido históricamente reducido, históricamente ha sido relegado, ha sido, como lo dije, reducido a ciertas funciones, ciertas prácticas, ciertos lugares, ciertos discursos, y que evidentemente ante el hartazgo de esa posición simbólica, de ese poder que siempre se ha ejercido, pues hoy estamos viendo una repercusión, ¿sí? Sí tendría yo que hacer un paréntesis ahí para hablar justamente de eso. Yo considero que, en lo personal, considero que pues no me considero feminista. Sin embargo, es importante observar cómo son los movimientos sociales, por qué están sucediendo de la manera en la que están sucediendo actualmente. Porque no es que nunca hayan sucedido, están sucediendo, siempre suceden, pero ¿por qué se están presentando ahora? Y para mí es algo muy clarito, al menos en los últimos años,
yo he venido viendo el desenvolvimiento de este movimiento, válgase la redundancia, y yo me acuerdo que primero eran las marchas en silencio, eran las marchas de blanco, eran las marchas en silencio, con una cinta en la boca, y nadie les hacía caso. Han habido marchas de la misma manera, han habido expresiones culturales, expresiones artísticas, que son reclamos de las mujeres que son violentadas y demás, y incluso han generado risas, burlas y demás, ¿no? Hoy en día que las marchas y los movimientos se han radicalizado tanto, al punto del vandalismo y todo, hoy en día se les presta atención, se les presta más atención, pero si nos damos cuenta en este pequeño lapso donde estas marchas de pasar del silencio, de la pasividad, de la paz y de la neutralidad, han tenido que convertirse en algo más agresivo para poder ser escuchadas, ¿no? Cosa que el movimiento del hombre heterosexual no lo necesita, aparentemente, no sucede, ¿no? Y en ese sentido, por eso mi interés en hablar de lo que de cómo nos estamos configurando como hombres, porque ciertamente pareciera que tenemos un privilegio donde no hay estas necesidades, ¿no? Donde nuestra configuración psíquica está tan cómoda que no hay esta necesidad de movernos a ningún lado. Pero justamente yo, al observar eso, con esta dinámica laboral en la que yo me desempeño, de ver a mujeres violentadas, de ver a agresores que no se reconocen como agresores, sino como personas que han tenido que reaccionar con violencia porque las circunstancias así se lo han puesto, también me empiezo a dar cuenta de que no existe, digamos que en términos de simetría, no existe tampoco movimientos de masculinidades de la misma manera que existen en otras áreas o en otros géneros, como por ejemplo el movimiento LGBT, Q y demás siglas que se les vayan agregando, o el movimiento feminista, o etcétera, que históricamente han venido trabajando en la construcción de su subjetividad, en la construcción de cómo posicionarse ellos delante de la realidad y cómo construir una realidad donde ellos se integren a diferentes áreas y diferentes ámbitos, y cómo es el choque de estos movimientos con lo heteronormado, por ejemplo, con lo que se supone que es el discurso dominante, el discurso social dominante, ¿sí? Yo veo que ellos están trabajando. ¿Qué pasa con los hombres heterosexuales? ¿Sí? Aquí en San Cristóbal de las Casas, todavía, y en los lugares alrededor, todavía se sostiene y se mantiene un posicionamiento ideológico de una sola masculinidad, un solo poder, una hegemonía que impacta en todas las áreas de la vida de los sujetos, impacta negativamente, impacta perniciosamente, ¿sí? No me gusta, casi no uso estadísticas, no me gusta usar estadísticas, pero realmente no se necesita revisar mucha estadística para saber que aquí en la ciudad y alrededor la tasa de mortalidad a través de las violencias es muy elevada. Y no solo directamente hacia las mujeres, también hacia los hombres, ¿no? Porque hay una carga, hay una estructura ideológica, hay una estructura narrativa que posibilita justamente estas realidades violentas, ¿sí? Bueno, entonces, sí quería decir esta distinción entre los movimientos, porque creo que es muy importante que nosotros observemos que realmente, ¿será que el hecho de que el heteronormado, el heterosexual, será que por ser la mayoría
entre comillas, no tiene problema por ser como es. Yo pienso que sí acarrea mucho problema. Es necesario entender la carga ideológica en la que nos desenvolvamos, porque la carga ideológica es la que configura en gran manera la estructura social en la que nos vamos desarrollando y en la que vamos desarrollando cierto conocimiento, cierto saber entre hombres y mujeres, ¿sí? Por lo que yo veo y por lo que he venido pues estudiando un poco, se comprende que culturalmente más o menos existe una misma característica para desarrollar a lo que debe de ser un hombre, lo que se considera un hombre. Y principalmente las culturas tienen como característica principal el desarrollo de comportamientos que constituyan el desarrollo o favorezcan las conductas y los comportamientos de agresividad, ¿sí? Cada cultura puede plantear diferencias las unas frente a las otras, pero como línea base pareciera que la agresividad es un componente que se busca gestar y crear en cada hombre. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es, en la imagen de construcción de un hombre, lo que se intenta es germinar la virilidad, ¿sí? Prácticamente en casi todas las culturas la virilidad es una característica innata, en teoría, innata de lo que es ser un hombre, ¿sí? En esa virilidad se van constituyendo una serie de prácticas, de ritos, de ideas, de privilegios y ventajas que se establecen para que el hombre pueda devenir hombre como tal, lo cual implica 3 cosas. Número 1, rechazar todo lo que sea mujer. Número 2, rechazar todo lo que sea niño. Y número 3, rechazar todo lo que sea homosexual. Entonces, la construcción de un hombre siempre se va a dar a través de la virilidad bajo estas 3, digamos, anulaciones, ¿sí? Nuestra construcción de hombre está basada en en rechazar todo lo que sea femenino. Es necesario para que nosotros nos podamos constituir como hombres y así poder llevar a cabo un montón de actividades y de prácticas que se supone que debemos ejercer. Sin embargo, esto trae consigo un montón de problemas. De entrada, pues plantea la mutilación de lo emocional y de lo sentimental en nosotros, ¿sí? En esta estructura, digamos que tradicional o convencional de lo que es ser hombre, es necesario mutilar este lado emocional y este lado sentimental y no gestionarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo emocional, todo lo sentimental que se concibe como femenino genera una angustia y genera una angustia de muerte. Esta angustia de muerte podría entenderse a todo este sentimiento de vulnerabilidad que yo puedo sentir, que yo puedo tener, si yo hago contacto con esto que es ser mujer, con esto que es ser niño, ¿sí? Y en este caso también con eso que es ser homosexual, ¿sí? Entonces es necesario hacer un corte para que yo pueda rechazar y alejar todo lo que sea vulnerable, ¿sí? Esto viene bien, si lo pensamos no suena absurdo y no suena ilógico. Esto viene muy bien en nuestra historia, en nuestro proceso cultural, en donde entre tribus, entre diferentes grupos sociales, donde se establecen las guerras, donde se establecen los choques, los dominios, el control, la relación del vencido y el vencedor, pues era necesario relegar toda la posición femenina a un lugar y el hombre hacer uso de este cuerpo agresivo, de este cuerpo, este conjunto de violencia,
hacia otro cuerpo que también está amenazando con destruirme y tomar posesión de todo lo que yo tengo, de todo lo que yo hago y de todo lo que yo soy en la cuestión de la identidad, ¿no? Sin embargo, habríamos que plantearnos en la actualidad si estas prácticas, estas ritualizaciones de la masculinización, estas prácticas de la castración hasta cierto punto de lo femenino, ¿sí?, para masculinizar o hipermasculinizar a los hombres, tendríamos que preguntarnos si hoy en día tiene una vigencia y una coherencia en los rituales que seguimos teniendo en nuestro contexto cultural, ¿sí? La vigencia tendría que ser en un sentido simbólico. También, ¿por qué lo digo así? Estoy llevando a cabo un taller de masculinidades en la institución donde laboro, donde la finalidad sea crear un espacio donde podamos cuestionarnos todas estas áreas. Ayer justamente llevamos a cabo apenas la segunda sesión del taller y apareció justamente este aspecto que estoy comentando sobre la amenaza, sobre el sentimiento de la angustia de sentirme vulnerado, la angustia, de cierta manera se puede entender la angustia de muerte, ¿no? Apareció en un argumento muy bien estructurado de parte de uno de los participantes, donde dice, a ver, yo como hombre sí quiero cambiar, ¿no? Yo reconozco muchas cosas que hago mal, yo reconozco que tengo muchos problemas, etcétera, etcétera, pero en esa cuestión donde se supone que me dicen que yo tengo poder y yo estoy dispuesto a ceder este poder, a mí me preocupa a qué me voy a convertir, en qué me voy a transformar, ¿sí? En qué tipo de hombre me voy a transformar, porque si yo empiezo a ceder mi poder, ¿qué va a pasar? En algún momento alguien más va a llegar, me va a agredir, me va a atacar y yo no voy a saber cómo responder o yo no voy a poder defender lo mío, a mi pareja, a mis hijos, a mi casa, ¿no? Entonces yo necesito saber, casi me quería pedir que yo le diera la certeza de que, porque aparentemente esa es la fantasía, él se va a convertir en un hombre blando. De ser un hombre duro y ser un hombre poderoso, se va a volver en un hombre blando, lo cual dice que está dispuesto a hacer. Esas son las fantasías que corren. Pero corre el riesgo de que venga un otro hombre duro a destruirlo, a robarse lo suyo, a desorganizar lo que él ha construido en su vida. Entonces, para mí es un claro ejemplo de cómo la fantasía de la angustia de muerte la tenemos muy interiorizada en nuestra construcción subjetiva como hombres, porque no se trata, bueno, de entrada él dice, ¿no? Voy a ceder un poco de mi poder, ¿no? Como diciendo, te voy a dar el chance, ¿no? de darte oportunidad de algo. Número 2, pareciera que nos vamos a convertir en blandos o en débiles que van a abusar de nosotros, lo cual implica que va a haber una destrucción de nuestra existencia, cuando en realidad no es del todo cierto, lo que implica un cuestionamiento de nuestra masculinidad es de entrada un análisis de cómo soy, ¿sí? Número 2, ¿por qué soy así? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué me posiciono en el lugar donde me posiciono de esta forma? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Sí? De otra manera, también el cuestionamiento de nuestra masculinidad lo que va a causar también es replantearse estos lugares donde a lo mejor me están llevando a tener vínculos muy superficiales con el otro, a tener vínculos violentos, a tener
relaciones, mejor dicho, relaciones violentas donde no hay un establecimiento de un vínculo simbólico profundo, tal vez me está llevando a plantearme una vida que a lo mejor, más que satisfacción, una vida que está deviniendo nociva y perniciosa, y pienso que así debe de ser, o así está bien, o al hombre le toca hacer eso, ¿no? Entonces, realmente sería plantearse si el rechazo y el distanciamiento de lo que es ser mujer, de lo que es ser femenino en nosotros, sigue tan vigente por este riesgo a perder la identidad de lo masculino que me han dicho que soy. En realidad también plantea, si nos ponemos a pensar en esta cuestión de por qué el hombre no se cuestiona, por qué el hombre no pone en un proceso de análisis y reflexión su posición subjetiva y demás, no solo tiene que ver con una cuestión, porque pareciera, con una cuestión de voluntad, ¿no? Si tengo la voluntad, me cuestiono, lo cambio, lo quito, y es una cuestión muy mía, ¿no? Sino que también tiene una cuestión estructural el no planteárselo, porque en realidad no se nos insta, no se nos estimula a plantearnos de una manera cultural y una manera también económica, un interés socioeconómico. Desde una base de interés económico no se plantea una posición así. ¿Por qué? Porque implica también hacer toda una movilización estructural en nuestro sistema social, que obviamente desde una posición dominante no se está dispuesto a ese gasto de energía, a ese esfuerzo, ¿no? Porque los hombres nos construyamos de una manera distinta, ¿sí? Sin embargo, cumple unos fines, por ejemplo, sí, muy interesantes a nivel político, que al menos en nuestra localidad todavía no he visto algún político que haya sacado tajo de ese movimiento. Nadie está en su agenda la cuestión de los derechos de la comunidad LGBT, ¿no? de la comunidad de las mujeres, ¿no? Pero ni de chiste tampoco replantearse la construcción del hombre heterosexual, ¿sí? Porque ahí no hay problema, ¿no? En otros lugares del mundo sí existe en la agenda política de muchos políticos el apoyo, la atención de las peticiones de los movimientos que son considerados minoría, ¿no? Guarda muchos intereses socioeconómicos y culturales el hecho de no mover la construcción del hombre, ¿sí? Tal vez si empezáramos a exigir más espacios, más movimientos donde podamos hacer un uso de nuevos pensamientos, donde podamos chocar, ¿sí? Con diferentes posiciones subjetivas, donde nos planteemos que no solo existe una línea unilateral de construcción de la masculinidad, vamos a empezar a visibilizar más las realidades que ya existen y que ya convergen entre nosotros, ¿sí? De tal manera que nos vamos a dar cuenta que de entrada no somos una mayoría como tal, ¿no? Los que nos consideramos heterosexuales, los que nos consideramos este tipo de hombres, sino que somos un número que deja de tener el mismo significado, cobra una nueva significación completamente distinta, ¿no? Habría que plantearse si somos la mayoría o si no somos una minoría más. Entonces, la idea aquí es que podamos nosotros entender que nuestra construcción como hombres nos ha llevado de cierta manera
a creer que la violencia y la agresión son comportamientos inherentes a nuestra posición masculina, cuando no es del todo cierto. Sin embargo, con el replanteamiento que estamos haciendo, también ha venido una nueva duda. Por ejemplo, hay un filósofo, siempre se me va el nombre, es un poquito complicado, un filósofo ruso que se plantea, Koyev, él hace una afirmación muy severa desde los años 50. Él hace la afirmación de que ya no hay hombres, ¿sí? Así de simple. Esta afirmación es severa, ¿por qué? Porque realmente la construcción en la que nos veníamos cimentando o sustentando como hombres ha dejado de existir. Al principio les comentaba, ya no hay una certeza de que nosotros seamos hombres, ¿sí? Creíamos que por la diferencia de nuestros sexos era más que suficiente para decir, eres hombre, eres mujer, fin, se acabó, ¿no? Hoy sabemos que no es así. Entonces, ante esta afirmación de ya no hay hombres o ya no quedan hombres, la pregunta forzada es, número 1, ¿cuáles son los hombres que ya no hay? Y número 2, entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué lugar en la actualidad se ocupa? ¿Sí? ¿Qué lugares ocupamos nosotros los que nos decimos o nos autodenominamos hombres? ¿Sí? Los que nos identificamos en esa posición, ¿sí? Porque vemos que las mujeres van cambiando, vemos que las mujeres están en movimiento, están en cambios sociales, etc. Vemos a las otras comunidades que se están moviendo y demás. Incluso vemos cierto recelo en estos hombres que yo veo que tienen alguna dificultad, ya sea en el orden civil, en el orden penal, tienen esta dificultad para aceptar la nueva realidad, ¿no? Porque dicen, por ejemplo, no, es que ahora las leyes defienden demasiado a las mujeres. Ahora uno ya no puede ser violento, ahora ya no puede hacer uno ningún chiste, ahora uno ya no puede hacer nada porque la ley las defiende, porque nosotros somos los malos, porque... ¿Qué implica todo esto? Que estos hombres que no aceptan los movimientos de la realidad, que rechazan estos movimientos, son incapaces de observarse a sí mismos en estos cambios que están sucediendo, ¿sí? Y que de cierta manera intentan justificar y sostener una realidad psíquica en la cual ellos se han encerrado y que evidentemente, al igual que la mayoría de nosotros, es lo que conocemos, ¿no? Y evidentemente no encuentran herramientas y no encuentran recursos para poder comprender la realidad que viven por fuera de esta estructura que les ha cortado estas posibilidades de visibilización de los problemas que vivimos cuando interactuamos, ¿sí? Intentan sostener la realidad en la que ellos fueron construidos. Yo diría que si tenemos estas configuraciones de las masculinidades o de la masculinidad, es porque encontramos todavía un montón de subjetividades construidas desde una masculinidad tradicional, una masculinidad rígida que limita a todas luces nuestras potencialidades como hombres y que también de manera directa afecta a los otros géneros, afecta a las mujeres directamente, ¿sí? Pero también existen otras nuevas masculinidades que van apareciendo, que se van haciendo cargo precisamente de más movimientos sociales. Hay nuevas, por ejemplo, hay nuevas parentalidades propuestas por hombres, hay nuevas funciones simbólicas en distintas áreas, ¿sí? Que se están llevando a cabo. De tal manera que ante la pregunta de, por ejemplo, ¿qué es un hombre hoy? Pareciera que los que pueden contestar a eso, pareciera que es un
un vacío de cierta manera, un vacío de esta masculinidad tradicional, ¿sí? También me parece que en estas configuraciones que se están dando, el semblante que hoy tiene el hombre es un semblante desencajado, porque no logra dar respuesta todavía a qué tipo de hombre tenemos hoy, ¿sí? Es un rostro desencajado frente a una mujer que le exige. Es un rostro desencajado frente a una cultura que se ha movido tanto que de cierta manera lo ha borrado de repente, ¿sí? Y que cada vez que él aparece y que intenta hacer un acto, se le juzga y se le sanciona porque se le ha enseñado que solo puede responder a través de un modo, a través de cierta hombría que tiene que ser violenta. Y de cierta manera, esa es la castración simbólica de la que hoy padecemos y de lo que hoy estamos tratando pues de cierta manera, salirnos de esa posición subjetiva, ¿sí? Me gustaría dejarlo por ahora por aquí. No sé cuánto llevamos. Vamos con tiempo, pero si quieres pasamos a las preguntas entonces para que... ¿Sí? Sí, me gustaría. Muchas gracias, Juan. Voy a leerte algunas de las preguntas que nos han compartido. Te voy a leer las preguntas, no sé si quieras, las leo todas y ya nos vas respondiendo a tu manera. Ajá. Una es cómo ayudar al hombre para hacerle visible esta reconfiguración, ¿no? Cómo acompañar el proceso del agresor, cuáles son los movimientos sociales masculinos que están naciendo, cómo construir la masculinidad en la niñez, entre paréntesis, familia. Y la otra pregunta es, las prácticas de las masculinidades en el ejército, en la iglesia, en las escuelas, puntualmente en los motonetos, en los políticos, en los partidos políticos. Eso sería. Bueno, ¿te parece si vamos una por una? Sí. Anoté algunas, pero... Sí. Sí. Bueno, creo que la primera es cómo ayudar al hombre para esta reconfiguración. Para ser visible que necesita reconfigurar. Para ser visible. Ok. Bueno, fíjate que yo pienso que la construcción del hombre en nuestra cultura, como en nuestra cultura occidental, como en tantas otras, es en gran parte de base materna, de base de las mujeres. Las mujeres tienen una gran responsabilidad en la construcción de los hombres. En algún momento, cuando estaba yo escuchando y atendiendo a las mujeres que han sido violentadas, no pude yo evitar pensar en que vivimos en una cultura donde se idealiza de una manera exorbitante la imagen materna. Y sin embargo, la imagen materna, que es una construcción también simbólica, una construcción cultural de una mujer, termina siendo también asesinada, termina siendo violentada de múltiples maneras, etcétera, etcétera. Yo pienso que en realidad se debe a que se le ha sobreprotegido demasiado al hombre en la construcción en su crianza, ¿sí?
no es una cuestión de buscar culpables, sino más bien en la crianza que los hombres tenemos, al menos tenemos grandes generaciones de padres ausentes, ¿sí? Aunque estén casados, en lo peor de todo, porque a veces hay padres que están ahí, pero están ausentes. Y entonces quien cumple la función de crianza, una crianza, digamos, significativa, simbólica, afectiva, ¿no? Ahí donde está la mirada es la mamá, ¿sí? Pero llega a ser de alguna manera una sobrecompensación de esta crianza, de esa construcción, que de alguna manera este hombre vuelca esa agresividad sobre esta sobrecompensación de crianza, ¿sí? Entonces, ¿cómo ayudar al hombre para esta reconfiguración? De entrada, yo pienso que la pregunta es un poquito difícil en la parte de cómo ayudar, porque volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Es como, yo te voy a ayudar, ¿no? Para visibilizar la reconfiguración. Pienso que hay una posición femenina que está tan ahí que no nos damos cuenta. Hacemos eso, o bueno, las mujeres a veces hacen eso. Ellas ceden su espacio, ceden su fuerza, ceden su lugar para que el hombre pueda, por ejemplo, en este caso, pueda cambiar, pueda ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es un poquito difícil la respuesta porque no quisiera dar una receta, pues. Pero ¿cómo hacerlo visible? Precisamente no descalificando, por ejemplo, lo que otro hombre hace, precisamente no descalificando lo que las mujeres hacen, ¿sí? Porque también a veces pasa que las mismas mujeres descalifican la posición de otras mujeres, ¿sí? Y entonces de alguna manera se refuerza la ideología dominante que tenemos, ¿sí? Yo pienso que visibilizar esto implica en la relación que ella se tiene que posicionar en el lugar que desea, ¿sí? No implica que ella tenga que hacer el movimiento de colocarlo a él en una reconfiguración, ¿sí? Porque entonces estamos en una función materna también, que si bien todos tenemos una función materna o todos podemos ejercer una función materna, yo lo puedo ejercer, ¿sí? Tú lo puedes ejercer, etcétera, ¿sí? Yo no sé si la función materna como tal sea la respuesta para poder ayudar a este hombre, ¿sí? Tenemos que seguir trabajando en nuestras posiciones. Una reconfiguración o una configuración masculina no es como, bueno, cambia el chip, cambia la imagen, mete el chip de la nueva imagen y ya soy otro hombre. En realidad, por ejemplo, como yo lo veo en el taller, dicen un montón de cosas que van emergiendo y entre ellos mismos a veces hasta se voltean a ver y se sacan de onda de que otro hombre, otro igual, piense eso. No sé si se juzguen o no, pero todo sale en la narrativa que ellos tienen y de alguna manera esa narrativa que flota logra asentarse después. Ellos se van y luego regresan y dicen, oye, ¿sabes? Me di cuenta de que yo tengo ese conflicto, por ejemplo, con ceder el poder y demás. Para mí, esa es una reconfiguración, ¿no? Para mí, yo que lo estoy observando, ¿sí? Yo no sé si en su práctica sigue haciendo exactamente lo mismo, pero sí algo se movió. Entonces, para mí la reconfiguración es eso, cuando de alguna manera la palabra llega y eso hace algún movimiento simbólico dentro de ti, ¿sí? Porque aquí lo importante es que la palabra esté, porque cuando no está la palabra, está el acto, y ese es el problema, ¿sí? Entonces, yo pienso, para regresar a la pregunta, que visibilizar eso es posicionarse uno, reconocerse a uno
por ejemplo, como mujer, y reconocerse a uno como hombre, como, por ejemplo, y es difícil reconocerse que uno tiene estos elementos y estos componentes de agresividad, de inconexión con lo emocional, de canales emocionales que solo son válidos culturalmente si son a través de la agresión, a través de la violencia, ¿no? Etcétera. Ahí creo que diría eso. ¿Cómo construir la masculinidad en la niñez y en la familia, ¿no? ¿Sí? Yo pienso que lo bonito de que aún estemos constituidos como una célula familiar de lo social, es que cada familia puede construir a sus hijos, a las nuevas generaciones, prácticamente como guste, independientemente de cómo pueda, ¿no? Lo importante aquí es la responsabilidad que uno asume en esa construcción. Es que es eso. Y la responsabilidad no tiene que ver con los valores. No necesariamente tiene que ver con los valores como se nos enseña. Porque si no caeremos en un viejo discurso que dice, es que se han perdido los valores, por eso los niños vienen así, ¿no? Y yo no creo que esa sea la respuesta. Además que creo que es una ficción. La construcción de la masculinidad en la niñez tiene que ver con asumir las responsabilidades que yo tengo en un nivel subjetivo, ¿sí? En lo que pienso, en lo que digo y en lo que hago, ¿sí? Asumir esa posición, porque al asumir me voy a ir dando cuenta de cómo van emergiendo estos elementos míos que pueden ser muy desagradables, y ahí hay que plantearse si yo se los quiero transmitir de un modo u otro a mis hijos, ¿sí? Todos creo que tenemos la potencialidad de desarrollar una gama de emociones, de sentimientos, de ideas interconexas que nos permitan responder desde ciertas emocionalidades, desde un sentir, que eso permite enriquecer la experiencia de los niños, ¿sí? Pero tiene que haber la línea del respeto a estos sentires en una construcción de lo que uno desea, ¿sí? Eso implica que también uno debe de revisar el deseo paterno, el deseo materno que uno tiene. Y si no lo tienes, pues yo creo que ese es un problema, porque muchas veces al no poseerlo viene justamente la crianza disciplinaria, la crianza de autoridad, ¿no? Donde yo te digo qué hacer porque soy así, porque es así, porque soy tu padre, porque soy tu madre, fin, se acabó. Pero no hay un seguimiento en esa construcción subjetiva, en esa construcción de tu hijo, ¿no? En ese acompañamiento amoroso, digamos. Cuando digo amoroso no me refiero a que estés ahí pegado ahí como, ay, dame la mano y vamos a irnos hacia el arco iris, no, o sea, no me refiero a esa parte. Me refiero a un acompañamiento amoroso donde te importe y te interese el desarrollo de las diferentes áreas de un niño, ¿sí? Donde tú hagas el esfuerzo de, a través de tu deseo paterno, establecer en él un vínculo afectivo para que él pueda comprender cómo es su entorno. Porque el niño por cuenta propia no es capaz de saber o de tener una idea de cómo es su entorno. Es a través del otro, ¿sí? Y si creemos que el niño va a aprender porque me va a imitar o porque va a imitar lo demás, ¿sí? Estamos, yo creo que en un error, ¿no? Sí tenemos que involucrarnos. Eso diría. ¿Hay movimientos sociales masculinos que están haciendo? Sí, fíjate que platiqué con, bueno, voy a decir que un amigo, un artista, se hace llamar Romeo Dolorosa. Yo noto que él está muy involucrado con
con este tipo de pensamiento en la cuestión de las masculinidades, el movimiento LGBTQ y demás. Y él me estaba platicando que sí existen varios lugares actualmente donde se llevan a cabo espacios de masculinidades, espacios donde hay diversidades de género, donde también pues son los mínimos. Por eso digo que realmente habría que preguntarse si somos mayoría. En esos espacios son la minoría los heterosexuales que llegan a escuchar o a compartir alguna experiencia. Me comentó que había un grupo en el Paliacate. Me parece que es un foro cultural también, ¿sí? Sinceramente yo desconozco otros lugares, pero también estoy muy interesado en que podamos crear alguna conexión o algún vínculo con otras personas que estén interesadas en este espacio. Yo por mi parte estoy tratando también de hacer este espacio, ¿no? Llevo a cabo el taller ahí en DIF municipal 1 o 2 veces al mes. Es un taller de masculinidades, como lo dije al principio. La idea es que podamos cuestionarnos nuestra posición. No es un lugar donde vamos a rectificar lo que está mal, ¿no? Como si vamos a un taller mecánico a cambiar la pieza que nos falla, ¿no? Es lo que podría decir sobre los movimientos. La otra pregunta es sobre las prácticas de las masculinidades en el ejército, Sí. en la iglesia, en las escuelas, puntualmente en los motonetos o en los partidos políticos. ¿Cuáles son? Bueno, fíjate que la cuestión del ejército y la iglesia sí es un tema, creo que muy amplio, porque es justamente la expresión por excelencia de este discurso de poder, de este discurso de masculinidad hegemónica completamente, donde aún se plantea el discurso falocentrista, ¿no? Cuando me refiero al discurso falocentrista, me refiero al falo como esta representación de poder, ¿no? No una cuestión del pene como órgano reproductor, sino a la construcción simbólica de lo que nosotros tenemos como representación de poder. Es un discurso hegemónico. Sin embargo, yo pienso que las prácticas en el ejército y en la iglesia también plantean un montón de contradicciones respecto a esta supuesta castración de no ser mujer, de lo femenino, de lo infantil y de lo gay, ¿no? Al contrario, vemos de sobremanera que en un esquema tan rígido de pensamiento, tan rígido como es el discurso militar o el discurso clérigo, se llevan a cabo un montón de prácticas y movimientos, intenciones femeninas, homosexuales, ¿sí? Que son del orden justamente de lo prohibido, de lo que no se puede, a lo que no se puede acceder, ¿sí? Pero son prácticas muy perniciosas porque generan una carga y una construcción de discursos violentos, ¿sí? En términos del ejército nos damos cuenta el encierro, la exclusión, ¿sí? Las prohibiciones, que es muy similar a la iglesia, ¿no? Van causando de cierta manera un contexto bastante homosexual, ¿no? Sabemos que no es un contexto mixto, ¿no? Y ahí se llevan a cabo un montón, por ejemplo, en el ejército, yo lo he visto, se llevan a cabo un montón de bromas homosexualoides, ¿no? Yo te chingo, tú me chingas, ¿no? A ver quién es más hombre, y si eres menos hombre, entonces eres mi esto, eres mi lo otro, ¿no? Entonces se llevan a cabo un montón de narrativas en ese orden, ¿sí? Donde la masculinidad queda
fijada de manera rígida, de manera congelada, digamos, en esta imagen de fuerte, de poderoso, de bélico, ¿no? Pero hay un montón de lecturas y de vistas que podemos hacer que suceden entre líneas, ¿no? Lo mismo sucede en la iglesia. La cuestión de las relaciones homosexuales, las prácticas homosexuales, los abusos y demás, para decirlo rápido, solo pueden ser resultado de un sistema aplastante, de un sistema rígido, tajante, que a todas luces corta la posibilidad de manifestar nuevas prácticas y nuevas experiencias de masculinidades, ¿sí? Más integrales y más, a lo mejor más relajadas, más armónicas. Respecto a los motonetos, desconozco la dinámica social que ellos posean. No desconozco, ahí no tengo nada que decir porque no he observado, no he revisado, no me he dado la tarea de analizar, de estudiar ese nicho, digamos, ¿no? Las escuelas y partidos políticos. Escuelas y partidos políticos, híjole. Yo pienso que poseen un discurso también muy tradicionalista. En mi práctica profesional también recibimos muchos niños de diferentes escuelas, y las demandas escolares casi siempre son las mismas. Número uno, arréglamelo, ¿no? Tiene un problema, arréglamelo. Pero número dos, creo que hay una insuficiencia de parte de las autoridades escolares, y hay una falta de deseo también de parte de ellos de querer causar una diversidad y de un modelo escolar donde se integren nuevas perspectivas ideológicas, donde se integren también otras experiencias, otros posicionamientos de diferentes dinámicas familiares. Y ese es un problema, porque la escuela se supone que es un espacio integrador, se supone que es un espacio donde se van a integrar diferentes familias, no solo una familia, ¿no? Y estas diferentes familias plantean una diversidad muy amplia de estilos de crianza, de estilos de educación en los hijos, de estilos disciplinarias, de estilos de paternidad, etcétera, ¿no? Y las escuelas se han quedado con un modelo muy reducido también. Los profesores, las profesoras, los directivos se han quedado con un modelo muy restringido, donde lo diferente es sinónimo de amenaza a mi estructura. Lo diferente, incluso lo dicen de una manera para etiquetar. Lo anormal, ¿sí?, es sinónimo de problema, ¿sí? Entonces, yo pienso que la escuela se ha tenido que ver en la necesidad de crear un doble discurso. Por un lado, el discurso público, que es el de sí acepto la demanda de la sociedad, inscribo y demás, y por el otro lado, un discurso clandestino, un discurso privado, donde ya en la práctica, y a lo mejor eso es lo más nocivo, ya en la práctica, en aulas, en el espacio de las escuelas, sí hay exclusión, sí hay ese sesgo donde los niños, si demuestran alguna diferencia, si expresan alguna diferencia con el que finalmente el maestro o el directivo no están acordes con, sí hay una incidencia
en tratar de modificar esa expresión, ¿no? Porque finalmente lo diferente, lo diverso, sí implica una amenaza al sistema en el que nos estamos construyendo. Uh-huh. Pienso que es muy difícil porque no se han replanteado ellos mismos sus propias posiciones como sujetos, no como docentes, no como figuras de autoridad, sino como sujetos. Aún hay una ideología muy cargada donde el hombre debe de ser de este modo, ¿no? Evidentemente, yo creo que los políticos muy difícilmente aquí en nuestro contexto van a querer tocar en la agenda, yo no he escuchado a ninguno, van a querer tocar en su agenda el posicionamiento de la masculinidad. Siguen las burlas, siguen mucho chiste. El humor es un buen mecanismo social para que podamos nosotros pivotear toda esta tensión que tenemos de lo diferente y de lo tradicional, digamos. Yo no he visto a ningún político que se asuma en alguna posición de su masculinidad, mucho menos alguno que se asuma con orientación sexual de X, ¿no? O que se asuma ideológicamente en cierta postura, ni mucho menos, ¿no? ¿Por qué? Porque implica una amenaza evidentemente a un interés político. Esto se utiliza como un argumento de hostigamiento, ¿no? Decir, tal o cual político es gay, ¿no? Y esto a escondidas o en oscurito. Sí, definitivamente. Y ese es el humor al que me refiero. Finalmente, es más el escarnio social que se hace a través de este posicionamiento que el hecho de que impacte en una cuestión más significativa en nuestras necesidades sociales, ¿no? O que impacte en su proyecto político, en realidad. Y podría ser, yo pienso, un guiño a esto que a lo mejor está aquí en el público, a lo mejor esta duda o a veces incluso hasta hartazgo de, bueno, ¿qué hacemos con estos hombres? Podría ser un guiño porque se estaría visibilizando a un nivel a lo mejor público, sin caer en cuestiones partidistas, ni mucho menos, que seguramente van a ser, que se cobra un valor para ellos en ese sentido, ¿no? Pero podría ser un guiño a la visibilización. Sin embargo, pues yo pienso que ellos valoran más el riesgo político y por eso lo omiten, ¿no? Incluso, voy a agregar algo, incluso tal vez si hubiera alguien que haga ese guiño, sería un guiño de la responsabilidad masculina como hombre, un hombre heterosexual, heteronormado. Es decir, no, nosotros como hombres debemos ser buenos esposos y en las mujeres, hay un término que a mí la verdad me patea en el hígado, las damitas nos deben, ¿no?, todo el respeto del mundo, ¿no?, etcétera, etcétera. O sea, para los políticos que veo, ese es el discurso de la masculinidad, ¿no? Lo cual está muy lejos de lo que en la actualidad vivimos, ¿no? Y que en la actualidad necesitamos además. Pues gracias. De esta forma concluimos la participación de Juan Carlos. Muchas gracias, la verdad es que... Muchas gracias por la invitación. Un tema de muchísima reflexión y, como dices, sobre todo concientizar, ¿no? Todo lo comentado. Como dices, es un tema actual porque está en boga, pero no es ni innovador ni moderno. Comentabas que tiene más de 70 años, ¿no? Que estos movimientos empezaron a ser más presentes en el tema social. Sí. Entonces, bueno, pues sí, el foro es precisamente para esto, una reflexión a concientizar el status quo que tenemos actualmente y a cómo tenemos que trascender como sociedad y cómo, pues, seguir construyendo vías de mejorar.
Y bueno, gracias. De esta forma Muchas gracias a concluimos. ustedes. De parte de los miembros del Foro Dialéctica, te hacemos un pequeño reconocimiento. Te lo voy a leer brevemente. El Museo Totic Samuel y Foro Dialéctica entrega el siguiente reconocimiento a Juan Carlos Vázquez Ruiz por su colaboración para fomentar la filosofía de sentir, pensar y actuar con el tema Configuraciones de la masculinidad, brindando a nuestra sociedad información valiosa y contribuyendo con el análisis de propuestas para la búsqueda de mejoras en nuestra comunidad. Entrega, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y unos libros. Libritos, muchas gracias. También del obispo Samuel Ruiz, que pues también traía mucho de esta línea, ¿no? de modernizar y masculinizar y modernizar el pensamiento, y esta frase célebre que él acuñó: ser miembros de ser sujetos de nuestra propia historia, que es muy referente a lo que tú comentaste. Te agradezco mucho y pues les agradecemos también a ustedes por habernos acompañado. Gracias y nos vemos el próximo último sábado de abril. Les agradecemos mucho y estamos pendientes en redes sociales. Que tengan excelente fin de semana.